Muy bien, muchas gracias. Nuevamente agradecer a LOCE por la invitación. Para mí siempre es un placer, un honor compartir este tipo de espacios donde seguramente vamos a interactuar con muchos profesionales que estamos dentro de esta materia, contrataciones del Estado. Y bueno, oye, ya me presentaron, eh, Freddy Silvestre Vargas, ¿no? Tengo años viendo este tema de contratación pública y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema bien interesante vinculado a un supuesto de contratación directa. Para ello, bueno, vamos a empezar compartiendo el material. ¿Me permiten, por favor? Y con las indicaciones dadas por la representante del OCE, en esta primera parte vamos a desarrollar una exposición teórica y en un segundo momento vamos a absolver las dudas y las consultas que puedan tener ustedes sobre este tema que vamos a tratar. Bueno, de hecho, hablar de contrataciones directas bajo este supuesto de situación de emergencia amerita, dado que en estos últimos años nuestro país y el mundo en realidad ha estado pasando diversas situaciones críticas en la que obviamente la capacidad del Estado en dar respuesta a estas situaciones de emergencia, donde pues se requiere una atención inmediata, es muy necesario. Eh, pero empezamos analizando qué cosa es una emergencia. ¿No? ¿Qué es una emergencia? Y antes que ustedes pues me respondan, porque pueden utilizar el chat, les voy a compartir un pequeño video, un extracto de un video en realidad, de lo que ha sucedido ya hace varios años en nuestro país, pero que nos va a permitir graficar qué cosa es una emergencia, ¿no? A ver, permítanme por favor, voy a compartir. Y sí, me gustaría que ustedes estén atentos al video y sobre la base de ello para poder analizar qué es una emergencia, ¿no? Y poder desglosar todo el concepto que establece la norma respecto de este tema. A ver, un momentito, por favor, vamos a compartir. Se puede escuchar, muy bien. El video es bastante corto, a menos de un minuto, así es que atentos. Sí quiero que pongan mucha atención en el video y sobre la base de ello vamos analizando y desglosando qué cosa es una emergencia, ¿no? A ver, suelto en uno, dos y vamos. Estas imágenes no son de ficción. El hotel turístico La Hacienda se desplomó totalmente debido al aumento del caudal del río Sicra en Huancavelica. Como vemos en imágenes, el cimiento de este inmueble quedó en el aire, debido a que el huaico se llevó parte de la base que lo sostenía. Afortunadamente, no hubo víctimas que lamentar, porque el personal de trabajo y los huéspedes fueron alertados del peligro que corrían estando dentro de este hotel. Todos los escombros fueron a parar al río, que también se llevó casas que estaban construidas cerca a este edificio. Muy bien, un video bastante corto en realidad, pero que nos va a permitir analizar sobre la base de este video cómo ustedes definirían una emergencia. ¿Qué es una emergencia? Tienen el chat abierto, pueden opinar, escribir a través del chat. ¿Qué entienden por emergencia? En realidad, para poder entender este tema de la emergencia, hemos visto ya el video, quiero citar esta definición que da pues la Real Academia de España, española, respecto de lo que es una emergencia. Dice que una emergencia es una situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata, ¿cierto? Una acción inmediata, donde finalmente eh, esa emergencia requiere pues una respuesta de inmediato en la medida que probablemente va a generar pues algún riesgo, ¿no? No solamente de la vida humana, sino en todo el contexto de la definición de un riesgo. Entonces, una situación de emergencia o una emergencia es una situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. Esa es su principal característica, ¿no? A efectos, obviamente, de poder superar esta emergencia. En ese entendido, la norma de contrataciones del Estado nos habla de unas contrataciones directas por situación de emergencia. Segunda pregunta, ¿cuál es la finalidad de esta contratación directa por situación de emergencia?
Bueno, algunos de ustedes ya lo han mencionado por ahí, por ejemplo, Luis dice, se refiere a una situación imprevisible, ¿no? Inesperado, que requiere una respuesta inmediata y urgente, ¿no? Inmediata para evitar daños o perjuicios graves a la entidad, la sociedad o al medio ambiente. Efectivamente, creo que vamos por ahí, ¿no? Entonces, la normativa de contrataciones del Estado ha establecido este supuesto de contratación directa por situación de emergencia justamente para poder atender ese tipo de eventos. Un acontecimiento catastrófico, una emergencia sanitaria, donde la entidad o el Estado en sí tiene que tener una respuesta inmediata, ¿no? Sabemos que de acuerdo a la norma de contrataciones, es más, si nos vamos un poquito más al marco legal de las compras públicas, la misma constitución política exige que todas las entidades del sector público, para abastecerse de bienes, servicios, obras, tienen que pues gestionarlo a través de una licitación, un concurso público. Por eso es que la mayoría de los procedimientos de selección tienen naturaleza competitiva, ¿no? Si yo quiero contratar un bien, un servicio o la ejecución de una obra, la norma exige que debemos hacer un procedimiento abierto, competitivo, llámese aplicar una licitación pública, un concurso público, una adjudicación simplificada, por ahí una subasta inversa electrónica, entre otros. No obstante, también la propia ley de contrataciones del Estado ha identificado ciertos supuestos en la que no se requiere realizar un procedimiento de selección de naturaleza competitiva, sino básicamente realizar un procedimiento de selección no competitiva. Y esos supuestos se denominan las famosas contrataciones directas, que no ha identificado la norma de contrataciones debido a cierto contexto, una coyuntura, una situación de mercado, una situación económica, que de alguna manera ameritan contratar directamente con un determinado proveedor. Si hablamos de una situación coyuntural, por ejemplo, podemos citar la situación de emergencia. Esto no es que se está dando a cada momento, sino sucede alguna situación catastrófica, por ejemplo, y en nuestro país hemos visto diversas situaciones donde se requiere una respuesta rápida del Estado. Entonces, esa es la primera idea fuerza que quiero que quede claro, ¿no? La norma de contrataciones en general exige que el abastecimiento de bienes, servicios u obras se realice por procedimientos de selección de naturaleza competitiva. No obstante, en ciertas situaciones coyunturales, económicas o de mercado, la propia norma de contrataciones nos habilita a poder contratar directamente con un determinado proveedor. Y uno de esos supuestos justamente es pues el supuesto de contratación directa por situación de emergencia, donde tal cual hemos visto el video en la que pues prácticamente producto de las intensas lluvias, sectores diversos de nuestro país han sido afectados, ¿no? Si se cae pues una determinada, no sé, vivienda, infraestructura, de hecho eso va a tener un impacto directo en la población y en muchos casos pueden afectar vidas humanas. Cuando estamos en ese contexto, en esa situación, pues tenemos que tener como Estado una respuesta rápida, inmediata, para poder salvaguardar la vida de las personas, ¿no? Que en buena cuenta es lo que más debemos cuidar como Estado. Este supuesto de contratación directa por situación de emergencia se desarrolla dentro de nuestra norma de contrataciones, de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y nos indica en qué casos podemos, pues, declarar en situación de emergencia, ¿no? Y nos habla, por ejemplo, cuatro supuestos, ¿no? Cuatro supuestos. Un acontecimiento catastrófico, ¿no? Ya sea por temas de la propia naturaleza o inclusive por la acción o omisión del obrar humano, nos dice, es decir, a consecuencia quizás de algún tema que realizamos nosotros como personas, donde vamos a requerir finalmente declarar una situación de emergencia, ¿no? El segundo supuesto nos habla de situaciones que afecten la defensa o la seguridad de nuestro país, ya sea de una amenaza externa o interna. Algunos de ustedes comentaban ahí en el chat, mencionaban, por ejemplo, el tema del terrorismo, ¿no? O el narcoterrorismo, que actualmente, pues, en la zona BRAE de nuestro país afecta mucho a la población, ¿no? Entonces,
En ese tipo de situaciones donde se genera un riesgo interno o externo, la norma nos habilita a poder contratar de manera inmediata. El tercer supuesto nos habla de situaciones que supongan grave peligro de que alguno de estos dos anteriormente señalados puedan suceder. Es decir, es inminente que suceda, por ejemplo, una situación catastrófica. Supongamos pues unas lluvias, quizás por ejemplo el ciclón Yaku. Entonces, obviamente, en ese escenario, el Estado tiene que tomar las medidas correspondientes para poder salvaguardar, ¿no? En este caso, la vida de las personas, de las comunidades que están dentro de ese sector. Y el cuarto supuesto de situación de emergencia nos habla de la emergencia sanitaria. Emergencia sanitaria que en buena cuenta ya lo hemos vivido, ¿no? Recordarán ustedes el año 2020, 2021, hemos pasado, hemos transitado esta situación tan difícil de la pandemia, de la COVID-19, ¿no? Creo que esa pandemia ha hecho que de alguna manera todos los ciudadanos volteemos a ver cómo está funcionando el Estado y sobre todo la capacidad de abastecimiento que debe tener el Estado, ¿no? Y pues lamentablemente uno percibiendo desde afuera ve pues que no necesariamente hemos tenido la capacidad suficiente para superar adecuadamente esa situación de la pandemia, ¿no? Entonces, este cuarto supuesto nos habla de emergencias sanitarias declaradas por el ente rector del Sistema Nacional de Salud, que en buena cuenta es el Ministerio de Salud. Entonces, estos cuatro supuestos están previstas como situación de emergencia y lo vamos a ir desglosando en el desarrollo de esta sesión. Sabemos que el proceso de contratación pública en el marco de la ley 30.225 tiene tres fases bien marcadas, ¿no? Actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual. Sin embargo, aquellas contrataciones que realizamos bajo los supuestos de contratación directa, que actualmente, de acuerdo a lo que señala el artículo 27 de la ley, tenemos 13 supuestos, en esos casos, pues básicamente el procedimiento de selección que vamos a realizar tiene naturaleza no competitiva. ¿Qué quiere decir? Que vamos a contratar directamente con un determinado proveedor, ¿ya? Esa excepción nos da la normativa de contrataciones del Estado. Es por ello de que si es que nosotros vamos a gestionar alguna contratación bajo esta figura de contratación directa, tiene que enmarcarse, ¿no?, en alguno de los supuestos previstos en la norma de contrataciones, dado que es de naturaleza excepcional. No obstante, también la norma de contrataciones nos precisa que tanto la etapa de actuaciones preparatorias como la etapa de ejecución contractual sí se tienen que desarrollar de acuerdo a lo que señala la normativa de contrataciones del Estado. Es decir, la contratación directa o los supuestos de contratación directa solamente nos exceptúan, ¿no?, de gestionar un procedimiento de selección de naturaleza competitiva a contratar directamente con un proveedor, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Es por ello que ahí dice, ¿no?, la aprobación de una contratación directa no enerva la obligación de la entidad de aplicar las disposiciones normativas que regulan la fase de actuaciones preparatorias y la ejecución contractual, ¿no? Es lo que está establecido actualmente en la normativa de contrataciones del Estado. En el caso de situación de emergencia, es el único supuesto en la que la norma nos da la posibilidad de regularizar todas las actuaciones preparatorias, inclusive la ejecución contractual. Bueno, no obstante ello, es importante tener en cuenta de que una situación de emergencia, una situación donde finalmente se pone en riesgo, por ejemplo, de la vida humana, es necesario tener pues una respuesta inmediata, ¿no? Si bien es cierto, esto es lo que establece la norma de contrataciones, pero sí quería compartir también con ustedes este concepto que muchas veces se maneja dentro de la logística. Se llama la logística humanitaria. ¿Por qué traigo a colación esto? Quizás un tanto para poder tener una mirada más amplia de lo que es la atención de las emergencias. Si bien nuestra norma de contrataciones solamente nos exime de la etapa de selección, considero yo que no es suficiente de alguna manera para poder pues dar solución a este tipo de situaciones, ¿no?
Y este concepto de logística humanitaria se viene trabajando o se trabaja bastante en lo que es la logística, sobre todo la logística privada, que fíjense lo que dice, ¿no? Logística humanitaria dice, se encarga de estimar, prever, almacenar, transportar, distribuir el personal y el servicio requerido en la zona afectada de un desastre. Fíjense que no solamente está enfocado en comprar, si bien nuestra norma de contrataciones en este supuesto, en el supuesto de contratación directa, solamente nos enfocamos en la etapa de selección inclusive, pero este concepto nos amplía un poquito más, ¿no? Nos dice, la logística humanitaria implica todo esto, ¿no? Estimar, prever, almacenar, transportar, distribuir el personal y servicios requeridos afectados por un desastre. El objetivo finalmente es, pues, salvaguardar la vida de las personas humanas, ¿no? La vida de las personas que están afectadas por este desastre. Entonces, este concepto de logística humanitaria no solamente está orientado al tema de compras, sino a toda la cadena de abastecimiento, ¿no? ¿No? Partiendo de ello, creo yo, se podría tener una mirada más amplia de la estrategia que debemos tomar para poder, pues, abastecer oportunamente con bienes o servicios en ese tipo de contexto, ¿no? Que no basta con comprar, sino que tenemos que tener clarísimo cómo vamos a llegar a la zona, cómo lo vamos a distribuir, cómo vamos a finalmente salvaguardar la vida de las personas humanas, ¿no? Es decir, no solamente implica comprar, sino tenemos que tener una visión más amplia. Muy bien, precisado ello, vamos a desglosar un poquito más en detalle cada supuesto de contratación directa en el marco de la situación de emergencia. De hecho, el acontecimiento catastrófico, ya la propia norma de contrataciones lo define, ¿no? Dice, es de carácter extraordinario, ocasionado por la naturaleza. Por ejemplo, en el video que acabamos de ver, claramente es un tema de lluvias, ¿no? Lluvias intensas, ya sea producto pues del fenómeno del Niño o el ciclón Yaku, que en algún momento afectó pues la zona norte de nuestro país, que obviamente eso es inevitable, ¿no? Es un poco difícil de controlar, ¿no? Donde la naturaleza se pone tan agresiva que definitivamente puede cobrar vidas humanas. Entonces, en ese tipo de contexto, pues la entidad o el Estado tiene que actuar de manera inmediata, ¿no? Entonces, en este primer supuesto, si vemos que se ha generado un acontecimiento catastrófico, pues esto nos habilitará a gestionar una contratación bajo este supuesto de situación de emergencia. El segundo nos habla de situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional, básicamente dirigida a afrontar agresiones de orden interno. Ya les había mencionado algo de esto. Por ejemplo, el narcoterrorismo en nuestro país de alguna manera todavía persiste en la zona del Braem, o externo nos dice que menoscaben la consecución de los fines del Estado, ¿no? En ese tipo de situaciones también pues la norma nos habilita a poder gestionar un supuesto de contratación por situación de emergencia. También nos señala por situaciones que supongan grave peligro o la emergencia sanitaria, que también lo hemos comentado. Desglosando un poquito, analicemos esto, ¿no? Acontecimiento catastrófico. Y en nuestro país hemos tenido esto, definitivamente. Uno es el tema ¿no? Del fenómeno del Niño, que creo que, si mal no recuerdo, entre los años 2017, 18, hemos visto pues cómo las lluvias intensas han afectado diversos sectores de nuestro país, no solamente acá Lima. El video que hemos visto es de provincia, donde diferentes sectores han sido golpeados por este desastre natural. Entonces, en ese contexto, pues la entidad tiene que tener una respuesta rápida. ¿Y a qué me refiero con respuesta rápida? Pues en una situación de emergencia, el Estado tiene que contratar lo estrictamente necesario, ¿no? Para poder salir de esa situación, ¿no? En ese contexto yo no me voy a poner a pensar o a empezar pues a formular mi plan anual de contrataciones, gestionar todas las actuaciones preparatorias, sino la propia norma nos habilita pues a contratar de manera inmediata. Y ya vamos a ver más o menos qué es lo que nos precisa la norma respecto del dimensionamiento de la necesidad, ¿no? Este es un comunicado, el 011, que salió pues hace varios años atrás,
donde se recoge, pues, a qué se denomina, por ejemplo, un desastre natural, ¿no? Nos habla de aquellos de origen hidrológico, meteorológico, geofísico, biológico, que finalmente afectan, pues, en este caso, los diversos sectores del país y esto puede generar riesgos en la vida humana, ¿no? Y este comunicado también precisa de que la pandemia, producto de la COVID-19, en su momento se ha considerado pues un supuesto de contratación directa bajo este alcance. No obstante, el sector salud, tal cual dice este comunicado, pues ha declarado en situación de emergencia sanitaria, ¿no? El acontecimiento catastrófico, ya lo hemos mencionado, situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional, también lo hemos mencionado, situación que supongan grave peligro o que bien ocurra un acontecimiento catastrófico o un tema relacionado a situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional, cualquiera de estos dos. Es decir, sabemos que es inminente que ocurra un desastre natural. En esos casos también la norma nos habilita pues, a poder gestionar una contratación bajo este supuesto de situación de emergencia. En el caso de la emergencia sanitaria sí es importante precisar, ¿no? Primero que nada, que esto lo declara el ente rector, que en este caso sería el Ministerio de Salud. A razón de la pandemia, el Ministerio de Salud efectivamente declaró en emergencia sanitaria. Recordarán ustedes que con esta declaración de emergencia sanitaria, inclusive se dispuso pues el aislamiento obligatorio de las personas para evitar que la pandemia avance. ¿No? No obstante, eso casi no ha frenado nada, ¿no? Prácticamente, pues, nos ha afectado grandemente la pandemia, al menos en nuestro país, ¿no? Entonces, dentro del decreto supremo que declara en emergencia sanitaria, pues, el sector que corresponde, en este caso el Ministerio de Salud, establece las entidades que deben actuar para poder atender esta emergencia sanitaria. Recordarán ustedes, en su momento, cuando se declaró en emergencia sanitaria, el propio decreto supremo precisaba qué entidades se encontraban bajo el alcance de esa declaratoria de emergencia sanitaria. Es decir, no todas las entidades podíamos contratar bajo este supuesto de situación de emergencia sanitaria, solamente aquellas entidades que estaban dentro de ese listado. Además de ello, nos dice que este decreto supremo también tiene que precisar la relación de bienes y servicios que se requiere contratar para afrontar esta situación de emergencia sanitaria, ¿no? Es diferente a los tres supuestos anteriores que hemos analizado, ¿no? En este caso, necesariamente dentro del decreto supremo se tiene que precisar qué entidades están bajo el alcance de esta emergencia sanitaria, lo que significa que no todas las entidades podemos contratar, sino solamente aquellas que están dentro de este listado. Además de ello, precisar pues los bienes y servicios que se van a contratar bajo el alcance de la emergencia sanitaria. ¿Quién lo define esto? El Ministerio de Salud, ¿no? Muy bien. Entonces, la contratación directa, algo de esto ya les había adelantado, es un procedimiento de selección excepcional, vuelvo a reiterar, que no tiene naturaleza competitiva, donde la propia norma de contrataciones nos habilita a contratar directamente con un determinado proveedor, ¿no? Con un determinado proveedor, ya sea por razones coyunturales, económicas o de mercado. Una razón coyuntural, por ejemplo, es el tema del desastre natural. Eso no es que esté sucediendo recurrentemente, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones nos habilita pues a poder gestionar una contratación directa. Ahora, esta figura del supuesto de contratación directa es totalmente diferente a las contrataciones menores iguales a 8 UITs. Siempre hay que diferenciar esto, ¿no? Si bien es cierto, la norma de contrataciones del Estado también precisa ciertos supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la norma, entre ellas las contrataciones menores iguales a 8 UITs, mal llamadas contrataciones directas, ¿no? Las contrataciones directas son los supuestos que nos habilitan a contratar directamente con un proveedor en el marco de lo que establece el artículo 27 de la ley. En cambio, las contrataciones menores iguales a 8 UITs son contrataciones menores, valga la redundancia, que están fuera del ámbito de aplicación de la norma, ¿no? Entonces, son dos
cosas diferentes, ¿no? Más de 13 causales de contratación directa. La que estamos analizando es la contratación directa por situación de emergencia. No obstante a ello, hay otras causales, ¿no?, que también habilitan a contratar directamente con un proveedor. Por ejemplo, cuando en el mercado nacional exista un único proveedor, es otro supuesto de contratación directa. O también, por ejemplo, el servicio de alquiler o arrendamiento de inmueble, es otro supuesto de contratación directa. Entonces, el artículo 27 de la ley establece una serie de supuestos, ¿no?, en la que la norma nos habilita a contratar de manera directa. A ver, ya lo hemos señalado, es un procedimiento de selección de carácter excepcional, faculta a la entidad contratar directamente con un determinado proveedor, ya sea nacional o extranjero, esto también lo hemos mencionado, y acá una característica específica, ¿no? Contratar lo estrictamente necesario. Esto es muy importante en el caso de la situación de emergencia. La entidad solamente puede contratar lo estrictamente necesario para salir de esa situación. Es decir, cuando hablamos de un supuesto de contratación directa por situación de emergencia, debemos de alguna manera verificar dos aspectos o cumplir con dos aspectos. Uno es la inmediatez, o sea, la respuesta inmediata que debemos tener. Dos, es dimensionar lo estrictamente necesario para salir de esa situación, ¿no? Por ejemplo, imagínense, ha pasado este desastre de las lluvias, pues para salvaguardar la vida humana, quizás yo necesito pues comprar directamente algunos materiales, alimentos que requiere la población, pero yo tengo que dimensionar como entidad cuál es lo estrictamente necesario para poder salir de esa situación o también para poder prevenir. Por eso nos habla, ¿no? Prevenir o atender, una de dos, ¿no? Y con ello, obviamente, solamente eso que se ha dimensionado como estrictamente necesario, gestiono a través de una contratación directa por situación de emergencia. Todo lo demás debería de gestionarlo a través de un procedimiento de selección normal, un procedimiento de selección habitual. En el caso de situación de emergencia, es la única causal donde la norma de contrataciones nos permite la regularización, tanto de la etapa de actuaciones preparatorias como la etapa de ejecución contractual, ¿no? Es decir, dado el contexto en el que nos encontramos, donde necesitamos una respuesta rápida, inmediata, al encontrarnos en esa situación, pues no vamos a estar pues desarrollando todas las etapas de la fase de actuaciones preparatorias, ¿no? Ahí pues no se catalogaría como una emergencia, ¿no? Entonces, obviamente, esa posibilidad nos da en este supuesto, ¿no? ¿Qué más nos dice? A ver, características de la situación de emergencia, ¿no? La entidad debe identificar qué cosa, prestaciones que califica como emergencia, ¿no? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Es decir, por ejemplo, un tema relacionado a la naturaleza, el tema de las intensas lluvias, producto, por ejemplo, del fenómeno del Niño. Otro evento, por ejemplo, el ciclón Yaku, podría ser, ¿no? Como ejemplo que podemos citar. ¿Qué más nos dice? Ahora, cuando dimensionamos lo estrictamente necesario, pues solamente esa cantidad de bien, esa cantidad de servicio o eventualmente la obra que se está contratando, tienen que enmarcarse en ello. Y solamente ello vamos a poder contratar a través de la situación de emergencia, porque recuerden, tiene naturaleza excepcional. El resto de la prestación sí tenemos que gestionarlo a través de un procedimiento de selección eh, normal, ¿no? Es decir, a través de un procedimiento de selección habitual. Puede ser una licitación pública, un concurso público, una adjudicación simplificada. Ahora, la norma también nos precisa cuando ya no corresponde a realizar un procedimiento de selección, es decir, con este dimensionamiento de lo estrictamente necesario se cumple o finalmente se cubre la necesidad, en esos casos, pues se tiene que justificar en el informe que no hay necesidad de hacer un procedimiento de selección, porque simplemente con esa contratación directa se ha cumplido la necesidad, ¿no? Esa justificación sí tiene que estar dentro del informe.
Bueno, ya hemos comentado de la naturaleza de la inmediatez que debe tener esta contratación. De hecho, frente a este tipo de situaciones, pues tenemos que tener una respuesta rápida, ¿no? Obviamente, esto de alguna manera nos va a garantizar de que podamos salvaguardar muchas veces vidas humanas. Entonces, uno de los aspectos que siempre debemos tomar en cuenta en este supuesto de contratación directa es la inmediatez, ¿no? Ahora, esto genera pues de que en un segundo momento podamos regularizar todas las actuaciones preparatorias, inclusive la ejecución contractual, ¿no? Inclusive la ejecución contractual. Un aspecto importante a tomar en cuenta es la selección del proveedor. Si bien la norma de contrataciones nos establece de que pues en supuestos de contratación directa contratamos directamente con un proveedor, dado el contexto en el que nos encontramos, donde pues tenemos que tener una actuación inmediata, pues en lo posible contratamos con el proveedor que se encuentra ahí, ¿cierto? Con el que está disponible. No obstante, esto no quita de que en este caso la entidad o el funcionario o servidor que está gestionando esta contratación directa, por lo menos pueda pues hacer una actuación diligente. Diligente en el sentido de que en lo posible, pues este proveedor mínimo no tiene que estar impedido o suspendido o inhabilitado para poder contratar con el Estado. Aparte, obviamente, de cumplir las condiciones, las características de la prestación que estamos requiriendo, lo que significa que por lo menos debemos contar con el requerimiento para iniciar una contratación bajo este supuesto de situación de emergencia. Tenemos que contar con el requerimiento por lo menos, ¿no? Lo que significa es que el área usuaria pues tiene que elaborar al menos un requerimiento que nos permita contratar, ¿no? Recordarán ustedes en la pandemia, pues incluso el gobierno central nos habilitó a contratar alimentos de manera directa a gobiernos locales, por ejemplo. Entonces, obviamente eso no es una carta blanca, sino que tenemos que tener la diligencia de seleccionar un proveedor en lo posible idóneo para poder ejecutar la prestación, ¿no? Entonces, entre otras cosas, verificar pues de que no esté inhabilitado, ¿no? En lo posible. Ahora, sí es importante mencionarles de que la propia norma, incluso el propio OCE, ha señalado de que en el caso del Registro Nacional de Proveedores, de preferencia debe tratarse de un proveedor que cuente con su RNP vigente. No obstante, también el propio OCE ha precisado, en caso que no cuente con el RNP, obviamente en ciertas situaciones donde finalmente estamos, pues necesitamos atender de manera inmediata, probablemente puede suceder esto, ¿no? Entonces, eso no quita de que no puedas contratar, sí lo puedes contratar, pero en lo posible siempre hay que buscar un proveedor que pues cumpla, al menos cuente con su registro nacional de proveedores. Por eso es que precisa esto, ¿no? Preferentemente contar con una inscripción vigente en el RNP. Sin embargo, en caso que no cuente el RNP, no es óbice para contratar, pues la prioridad constituye la atención inmediata de la necesidad de la emergencia, ¿no? Eso es un tema de diligencia también, ¿no? Recuerden de que, si bien es cierto, estamos en una situación de emergencia, pero en lo posible, tomar decisiones correctas nos van a evitar muchos dolores de cabeza más adelante, ¿no? Porque recuerden, las contrataciones bajo este supuesto de contratación directa, valga la redundancia, siempre están en el ojo del control, ¿no? Siempre auditoría ingresa a revisar todas estas contrataciones. Entonces tenemos que tener una actuación diligente. No podemos aprovechar este tipo de situaciones para poder, pues, gestionar, ¿no? De manera deficiente, ¿no? Ese proceso de contratación, ¿no? En lo posible tenemos que tener una actuación totalmente diligente, en el sentido, sobre todo, de elegir al proveedor más idóneo en ese contexto, ¿no? Esto también pasa por un tema de diligencia, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarnos a seleccionar un proveedor? Sabemos que estamos en una situación de emergencia, pero eso no quita de que podamos elegir la mejor opción para la entidad, ¿no? Si bien la norma nos habilita a contratar directamente con un determinado proveedor, pero actualmente ya prácticamente la tecnología nos permite verificar ciertas condiciones de los proveedores. Por ejemplo, la ficha única de proveedor es una herramienta bastante potente
que nos permite, pues, revisar si ese proveedor, por ejemplo, quizás está en algún impedimento que establece el artículo 11 de la ley, y nos da una alerta, ¿no? Si ya verificamos que está impedido, pues obviamente vamos a tener el cuidado de no elegirlo, ¿no? Entonces, esta herramienta nos sirve para ello, ¿no? En la contratación directa no es que vuelvo a reiterar, no es que uno tenga carta blanca, tiene que tener una actuación diligente, ¿no? En lo posible, elegir la mejor opción, porque finalmente al tratarse de una contratación directa, pues vamos a contratar sin realizar un procedimiento de selección de naturaleza competitiva. Entonces vamos a elegir nosotros al proveedor. Pero esa elección, por lo menos, algo de filtro tiene que tener, ¿no? Una forma es a través de la ficha única de proveedor. Y si no encontramos proveedores, podemos utilizar el buscador de proveedores que también lo tiene implementado el OCE, ¿no? Y de esta manera elegir pues una opción que es válido, ¿no? Muchas veces durante la pandemia, no sé si ustedes han escuchado, pues siempre auditoría ingresa a revisar estas contrataciones, ¿no? En muchas de estas auditorías, no voy a decir dónde, eh, se han identificado, ¿no? Proveedores que, pues, que no tenían nada que ver con lo que se estaba contratando, ¿no? Un proveedor que vende llantas vendiendo alimentos. No digo que no lo pueda hacer, pero hay cierto riesgo, ¿no? Hay cierto riesgo porque para poder vender alimentos necesariamente tenemos que tener ciertas autorizaciones, ¿no? Que no necesariamente lo cumple, por ejemplo, cualquier proveedor, ¿no? Un proveedor de llantas vendiendo alimentos. Eso de por sí llama la atención del órgano de control institucional. Entonces, uno, como logístico, tiene que tener el criterio, la debida diligencia de seleccionar correctamente a los proveedores. En lo posible asegurarme, pues, ¿no? Que por lo menos sea un proveedor que esté en el rubro, que pueda, pues, esté gestionando ese tipo de prestaciones, ¿no? Salvo situación extrema, ¿no? Y eso también, o sea, me corro con el riesgo de que por ahí seleccione un proveedor que no tiene nada que ver con el rubro, por ejemplo, un proveedor que vende llantas vendiendo alimentos, es algo bastante, por decirlo menos, extraño, ¿no? Entonces eso siempre llama la atención del órgano de control institucional. Entonces, nosotros que somos logísticos tenemos que evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Con una decisión correcta, una decisión alineada pues a la ética, a la integridad y en lo posible apegado a la norma de contrataciones, ¿no? Bueno, ese es el mensaje en realidad, ¿no? Entonces, la contratación directa, ¿no? Ya lo hemos mencionado por la situación de emergencia, esta causal tiene estos 4 supuestos, ¿no? Acontecimiento catastrófico y todo lo que hemos señalado. Sus características, en buena cuenta, son 2 aspectos que hemos mencionado. La inmediatez, que es que la entidad tiene que tener una respuesta rápida, ¿no? Si todas las viviendas están cayendo por el tema de las lluvias, yo no me puedo estar demorando, ¿no? Tengo que tener una respuesta inmediata, ¿no? Que tengo que tener una respuesta inmediata. Lo estrictamente necesario es un aspecto que se tiene que delimitar desde el requerimiento, ¿no? ¿Quién lo delimita esto? La entidad, específicamente el área usuaria, ¿no? El área usuaria que puede pasar por defensa civil, que puede pasar por las diferentes áreas que están involucrados para atender este tipo de desastres, si hablamos de un desastre, ¿no? Entonces, contratación inmediata de bienes, servicios, consultorías, inclusive obras, lo estrictamente necesario. ¿Para qué cosa? Para atender o también para poder prevenir situaciones de este tipo, ¿cierto? En resumen, es eso la contratación directa por situación de emergencia. La regularización. De los 13 supuestos, el único, de las 13 causales, la única causal donde la normativa de contrataciones del Estado nos permite regularizar es en la situación de emergencia, ¿no? En la situación de emergencia. ¿No? Vuelvo a reiterar, por su característica particular de que tenemos que tener una actuación inmediata, una respuesta inmediata a la situación de emergencia. Entonces, en esta regularización tenemos que, pues, finalmente, reconstruir toda la información que corresponde a la fase de actuaciones preparatorias, inclusive, ¿no? Hasta el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Inclusive el registro del contrato en el se hace, ¿no? Así no se precisa la norma. Entonces, en actuaciones preparatorias, ¿qué es lo que tenemos? Pues desde lo que es, bueno, con la normativa vigente, no solamente el plan anual de contrataciones, vamos un poquito más atrás, ¿no? El cuadro multianual de necesidades, ¿no? Que ya prácticamente es un tema obligatorio
¿no? Bajo las exigencias del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, todos esos documentos tenemos que regularizar. Aparte de ello, tiene que haber un sustento de la contratación directa, sustento que se debe plasmar en un informe técnico. Ese informe técnico, pues tiene que pasar no solamente por el área usuaria, muchas veces por el órgano encargado de las contrataciones, y el informe legal que obviamente lo emite asesoría jurídica, ¿no? Donde finalmente uno justifica la necesidad y la procedencia de la contratación directa. Esta contratación directa tiene que ser aprobada, ¿no? Es aprobada por el titular de la entidad, en caso de gobiernos locales, gobiernos regionales, ya sea el gobernador regional o el alcalde, ¿no? También tenemos que suscribir o perfeccionar el contrato según los requisitos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado, ¿no? Tal cual. Esto es lo que se regulariza en la etapa de actuaciones preparatorias, ¿no? Esto es la fase de actuaciones preparatorias. Pero, ¿qué es lo que necesitamos para poder iniciar o gestionar una contratación directa? Les mencionaba al inicio, ¿no? Por lo menos el requerimiento. Sin requerimiento yo no puedo contratar, ¿no? Entonces, el requerimiento sí lo tenemos que tener, ¿no? ¿No? Antes de poder gestionarla directa, ¿no? Para ello, el área usuaria en este requerimiento, entre otras cosas, tiene que dimensionar lo estrictamente necesario, ¿no? Imagínense que hay una población que requiere, no sé, bienes indispensables, como por ejemplo cama, carpas, bueno, a las carpas, aunque están en acuerdo marco, hay otros bienes que se necesitan, ¿no? Por ejemplo, el tema de alimentos, ¿no? Entonces, frente a esa situación, pues el requerimiento tiene que reflejar lo estrictamente necesario. Si hablamos de un desastre, probablemente el área de defensa civil tendrá que dimensionar cuántas personas son, entre otros aspectos que justifiquen ese dimensionamiento, ¿no? Es algo que definitivamente en la práctica lo tiene que hacer el área usuaria. Entonces, ya con este requerimiento sí podemos finalmente gestionar la contratación directa. Todo lo demás se puede regularizar, desde el cuadro multianual de necesidades, el plan anual de contrataciones, la indagación del mercado, la gestión del presupuesto. Este tema de la gestión del presupuesto, igual, ¿no? Incluso ya cuando dimensionamos los costos, ya el presupuesto tiene que estar asociado. Simplemente ahí, pues, como parte de las actuaciones preparatorias, la tendremos que incorporar. El expediente de contratación. Luego de aprobar el expediente de contratación, vamos a regularizar el informe técnico, el informe legal. Este informe técnico, vuelvo a reiterar, pasa muchas veces por el área usuaria y también por el órgano encargado de las contrataciones. A ese nivel de detalle la norma no lo ha precisado, pero al menos en la experiencia que he tenido gestionando este tipo de compras, muchas veces el informe técnico no pasa por el área usuaria porque ellos son los que dimensionan, por ejemplo, lo estrictamente necesario. Y eso no quita que abastecimiento emita también otro informe. Finalmente, el informe legal, a través de asesoría jurídica, para que ésta pueda ser aprobado, es decir, la contratación directa pueda ser aprobada. Luego de ello, se elabora y aprueba las bases. En contratación directa también existe bases, ¿no? Obviamente, ya que tenemos el postor con la que hemos contratado, pues se tiene que presentar o regularizar la documentación que debe presentar el postor, ¿no? Perfeccionar el contrato y finalmente registrar el contrato en el SEACE, ¿no? Y el perfeccionamiento del contrato igual, se regulariza, ¿no? Los documentos o los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, entre ellos, por ejemplo, la garantía, ¿no? Si fuera así el caso. Todo ello se regulariza. Finalmente, esta regularización debería culminar, pues, con el registro en el SEACE de este contrato perfeccionado, y por lo menos hasta ese punto, ¿no? Esta presentación en realidad es un bosquejo, no necesariamente está así detallado en la norma de contrataciones, pero sí para ver más o menos quiénes interactuamos en un supuesto de contratación directa por situación de emergencia. De hecho, el área usuaria, ¿no? Como ya les mencionaba, por lo menos debemos contar con el requerimiento para iniciar una contratación directa. Y ese requerimiento, pues, no va a ser quizás parte de la regularización, porque tiene que estar ese requerimiento, sino cómo gestionamos la contratación. Lo demás, el informe técnico, la conformidad, lo puede regularizar. El OEC o el órgano encargado de las contrataciones tiene una participación preponderante en este supuesto de contratación directa, pues tenemos que revisar y validar ese requerimiento. Es un tema de diligencia, vuelvo a reiterar, ¿no? O sea, no es que nosotros tenemos carta blanca para poder actuar. Yo sé que estamos en una situación de emergencia, pero por lo menos debemos pues tener algo de diligencia para gestionar este tipo de compras, ¿no?
Todo lo demás es regularizable, ¿no? Cuadro multianual, indagación de mercado y todo lo demás. Almacén también puede interactuar. Puede ser que pues, se trata de bienes, ¿no? Interactúa en la conformidad de los bienes, el almacenamiento y distribución. Por eso es que les mencionaba el concepto de la logística humanitaria, ¿no? Si bien nuestra norma de contrataciones vigente solamente nos habla de la situación de emergencia, enfocado solamente en la compra, ¿no? De la compra inclusive solamente en la fase de selección, pero recuerden que el abastecimiento es todo, ¿no? ¿No? Tenemos que pensar inclusive cómo vamos a llegar al usuario final, que son los afectados, ¿no? ¿Y eso qué implica? Tener una estrategia inclusive de distribución, ¿no? Es algo que todavía, pues, al menos en sistema de abastecimiento no lo he visto como una figura de emergencia, ¿no? Pero ya existe conceptos como la logística humanitaria que te permiten hacer ese análisis, ¿no? De toda la cadena, no basta de la compra nada más, ¿no? Bueno, en la regularización, por ejemplo, participa también asesoría jurídica, ¿no? El titular de la entidad para aprobar, pues, la contratación directa, ¿no? Siempre jurídica, antes de aprobar una contratación directa bajo esta causal, siempre revisa el informe técnico, porque ellos finalmente van a pues emitir un informe legal y pues tiene que estar dentro del enmarcado en este supuesto de contratación directa lo que estamos haciendo, ¿cierto? ¿No? Hay que tomar en cuenta el sistema de presupuesto y sobre todo el sistema nacional de control. Siempre el sistema nacional de control está pendiente de este tipo de contrataciones. Entonces, vuelvo a recalcar, en lo posible tenemos que tener una actuación diligente, ¿no? Diligente, seleccionar bien a los proveedores, ¿no? Porque la norma nos da el marco normativo en la que vamos a actuar. Eso no significa que tenemos carta blanca, ¿no? Reglas generales, excepciones, ya lo hemos señalado, el plazo para regularizar. Actualmente la norma establece 20 días hábiles para poder regularizar, ¿no? ¿Qué implica esto? Pues este plazo inicia en caso de, si se trata de un bien, a partir del día siguiente de la entrega del bien, si hablamos de un suministro, de la primera entrega, si hablamos de servicio, desde la instalación y la puesta en funcionamiento, si hablamos de llave en mano, del inicio de la prestación, si hablamos de servicios, o del inicio de la ejecución, si hablamos en caso de ejecución de obra, en caso de obras, ¿no? Entonces, tenemos 20 días hábiles para poder regularizar esto, ¿no? Ahora, en caso de la carta fianza, la propia norma establece que podemos eventualmente ampliar este plazo hasta 10 días más, según corresponde. El instrumento que aprueba la contratación directa por situación de emergencia. Bueno, esta parte de la norma fue modificada, recuerdo, si mal no recuerdo, el 2021-22 fue modificada a través de una ley, sobre todo para el caso de los gobiernos locales y los gobiernos regionales, ¿no? Y actualmente la norma precisa lo siguiente, ¿no? Las contrataciones directas son aprobadas mediante resolución del titular de la entidad. En caso de gobiernos regionales, a través de resolución ejecutiva regional. Y en el caso de los gobiernos locales, hasta a través de una resolución de alcaldía, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Antes de esa modificación, pues la aprobación era a través de un acuerdo de consejo, ¿no? Y eso ha traído una serie de complicaciones dentro de las diferentes entidades. No llegaban a un acuerdo y finalmente no se aprobaba, ¿no? Y era todo un problema. Finalmente se modificó ello y actualmente está establecido tal como lo estamos viendo. ¿Qué se recomienda respecto del contenido de la resolución? En realidad, por lo menos, bueno, estos elementos que estamos describiendo, ¿no? Esto no es una regla, ojo, esto es una recomendación. Por lo menos, precisar el supuesto de contratación directa, ¿no? Es decir, que se trata de una situación de emergencia, la denominación del objeto de la contratación, si se trata de un bien, si se trata de servicios, si se trata de una ejecución de una obra, ¿no? Servicio de mantenimiento de tal, ¿no? Servicio de descolmatación de cauce de río, ¿no? O sea, tiene que estar al menos la denominación del objeto de la contratación. El plazo de la prestación, esto está estrechamente relacionado, si hablamos de servicios, a lo estrictamente necesario, ¿no? Entonces tiene que precisarse pues el plazo, el monto de la contratación y la fuente de financiamiento, ¿no? No es un parámetro, pero por lo menos la resolución debe contener esta información. Es recomendable, ¿no? Es recomendable. Muy bien. Recomendación para la elaboración del informe,
tiene que precisarse el supuesto de contratación directa en el marco la causal de la contratación directa en el marco de los supuestos que hemos desarrollado, los 4 supuestos. Definitivamente el informe tiene que reflejar la inmediatez, ¿no? O sea, cómo es que finalmente la entidad ha atendido de manera inmediata, ¿no? O sea, ahí pues, por eso es importante de que cuando sucede, por ejemplo, una situación catastrófica, ¿no? La respuesta tiene que ser inmediata. La norma no ha establecido cuánto es el inmediato, ¿no? Pero sí, pues, el accionar de la entidad tiene que reflejar eso, ¿no? Y eso tiene que estar plasmado en el informe. Detallar, dice, si la contratación directa constituye lo estrictamente necesario o si agota o no la necesidad. 2 cosas, ¿no? Lo estrictamente necesario para salir de esa situación. Vuelvo a reiterar, ¿no? Si es un tema de, no sé, un desastre natural, ahí pues desde ¿no? la Gerencia de Defensa Civil, por ejemplo, se tendrá que dimensionar cuánto es lo estrictamente necesario para salir de esa situación. Quizás se requiere, pues, si hablamos de alimentos, por ejemplo, la cantidad de alimentos, si hablamos de algún servicio, por ejemplo, muchas veces se requiere el servicio de maquinaria pesada, ¿no? El número de horas que vamos a contratar, o sea, debe estar debidamente dimensionado. Otro aspecto es si agota o no la necesidad, porque estrictamente necesario, si agota la necesidad, ya no hay, oye, bueno, dentro del informe se tiene que justificar que ya no hay necesidad de hacer una contratación regular, ¿no? Si hay mayor prestación que se requiere, ¿no? Más allá de la emergencia, esa sí se tiene que contratar a través de un procedimiento regular, ¿no? Puede ser cualquiera de los mecanismos, ¿no? Una licitación, un concurso. Si me escuchan, ¿no? Justificar si corresponde realizar un procedimiento de selección posterior a la contratación directa, ¿no? Es lo que les estaba mencionando, ¿no? Detalle expreso de la fecha en la cual el proveedor realizó la prestación, ¿no? Aspectos que, vuelvo a reiterar, son recomendaciones que, pues en lo posible, hay que incorporar dentro del informe, dentro de los informes que se gestionan para poder aprobar una directa. Las contrataciones directas también tienen unas bases, ¿no? ¿No? Siempre, de acuerdo al artículo 102, si mal no recuerdo, y ahí también lo estamos citando, toda contratación directa debe contar con unas bases, ¿no? No tenemos unas bases estándares, cierto, pero sí podemos coger las bases que están estandarizadas por el OCE. No todo el contenido se va a utilizar, pero sí el artículo 102 precisa qué es lo mínimo que debe contener estas bases, ¿no? Desde la denominación del objeto de la contratación, está de más decirlo, las especificaciones técnicas, términos de referencia, ¿no? Y si por ahí esa necesidad está incluir una ficha de homologación, una ficha técnica, eso también tenemos que incluirlo. Porque imagínense, quizás por la situación de emergencia vamos a requerir comprar combustible. Combustible tiene ficha técnica, ¿no? Más allá de que gestionemos por una contratación directa, pues tenemos que utilizar esa ficha técnica, ¿no? Esa ficha técnica. El sistema de contratación, modalidad de ejecución contractual cuando corresponde, es decir, puedo yo requerir no solamente pues la adquisición del bien, sino también la instalación. Puede ser, por ejemplo, una planta de producción de oxígeno. Recordarán ustedes cuando hemos estado en pandemia, muchas entidades gestionaron la instalación, la compra y la instalación de plantas de oxígeno, ¿no? Porque finalmente se requería con bastante urgencia. Garantías, siempre que sea aplicable, ¿no? La garantía de fiel cumplimiento, sabemos que pues, se tienen que presentar para el perfeccionamiento del contrato. La proforma del contrato, según corresponda, dice, ¿no? Y la regularización del contrato y sus requisitos en contrataciones directas por situación de emergencia son las siguientes, ¿no? Primero que nada, nos tenemos que sujetar a los requisitos que establece la norma. ¿Qué documento se debe presentar para el perfeccionamiento del contrato? Esa la tenemos que regularizar, ¿no? El contrato incluye bajo responsabilidad las cláusulas obligatorias, ¿no? Garantía, anticorrupción, solución de controversias, resolución de incumplimiento, ¿no? Y en el caso de obra, gestión de riesgos, ¿no? El contrato se perfecciona con el documento que lo contiene, ¿no? Ahora, importante, el plazo establecido en el artículo 141 no necesariamente le aplica a las contrataciones directas. Ahí sí, la propia entidad, inclusive desde las bases, se puede precisar, ¿no? Dado el contexto, ¿no? Se puede precisar un plazo diferente a lo que establece el artículo 141 del reglamento.
¿no? Entonces, esa opción sí ya es manejable finalmente dentro de la entidad. ¿Puedo sujetarme a estos plazos del 141? Sí, sí lo puedes hacer, pero también puedes establecer otros plazos. Conclusiones, en realidad, ya para ir cerrando esta parte, esta primera parte. eh, de hecho, el supuesto de contratación directa por situación de emergencia como lo hemos analizado y lo hemos visto, implica de que el funcionario servidor público en ese contexto tiene que ir tomando decisiones, ¿no? Y obviamente estas decisiones tienen que estar debidamente sustentadas, está además decir ello, ¿no? A modo de conclusión, pues tenemos que evaluar y motivar nuestras decisiones para realizar una contratación directa por situación de emergencia, ¿no? Sujetándonos en estricto a la norma de contrataciones del Estado, ¿no? Para poder dimensionar, por ejemplo, lo estrictamente necesario, para poder reflejar en el informe que hemos tenido una actuación inmediata frente a esta situación que está suscitándose, ¿no? Ya sea en nuestra entidad, en nuestro distrito, en nuestra provincia, ¿no? O por ahí también, inclusive en la capital de nuestro país, porque el tema del fenómeno del niño no solamente afecta al interior del país, muchas veces se da acá en la ciudad de Lima, ¿no? Regularizar dentro del plazo establecido en el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Ya lo hemos citado una opinión, ¿no? Más allá de que no se haya regularizado dentro de los 20 días, existe la obligación de gestionar esta regularización. Pero eso qué nos va a generar? Responsabilidad, ¿no? Responsabilidad porque hay un incumplimiento legal. ¿Qué responsabilidad? Por lo menos a nivel administrativo, por supuesto que sí, ¿no? Quizás un disciplinario, y ahora recuerden de que pues la Contraloría está con la responsabilidad, el famoso procedimiento administrativo sancionador, el PAS, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado y poder cumplir pues los plazos establecidos para poder regularizar oportunamente este tipo de contrataciones, ¿no? Verificar que la información contenida en las bases sean congruentes entre sí. Asimismo, dicho documento no debe contemplar factores de evaluación. En realidad no es necesario factores de evaluación, ¿no? Ya lo hemos mencionado, el artículo 102 del reglamento precisa qué elementos de las bases deben incluirse, valga la redundancia, en estas bases para contratación directa, ¿no? No todos los elementos o los requisitos que establece la norma se va pues incluir en un supuesto de contratación directa. Atender oportunamente la situación de emergencia. Esto es clave, ¿no? Clave. Tenemos que tener una respuesta inmediata. Si nos demoramos o pasa algo, inclusive esto puede pues afectar vidas humanas y eso no es la idea. Eso no es la idea. Para el éxito de la atención inmediata de la situación de emergencia durante la ejecución contractual es coordinar, supervisar y sobre todo gestionar de manera transparente esta contratación, ¿no? Yo me quedo con un concepto sencillo, ¿no? Debida diligencia. Tenemos que ser diligentes al momento de gestionar este tipo de contrataciones. Recuerden que estamos sujetos a control. Entonces, mientras mejor gestionemos de manera transparente, debidamente sustentado y con la debida diligencia, de hecho, nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza más adelante, ¿no? Muy bien, con eso hemos cerrado. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.